Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Hola, Nos vamos a entrar en una enseñanza católica qué bien. sobre el significado de iglesia en el libro del Apocalipsis, Ajá, a partir de una presentación del Padre Listoro. interesante. Un punto intrigante que él aborda Sí. es la confusión sobre si la Biblia respalda la existencia de múltiples iglesias o una sola iglesia unificada. Ya veo. ¿Te has preguntado alguna vez sobre eso? Claro, es una pregunta que ha generado muchos debates a lo largo de la historia del cristianismo. Pues, Lo interesante es que el padre Luis Toro utiliza el libro del Apocalipsis, ajá. específicamente el simbolismo del número 7, Ah, para arrojar luz sobre esta cuestión. el número 7. Sí, Siempre me ha fascinado su significado en la Biblia. claro, ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo el padre Luis Toro lo interpreta en este contexto? por supuesto. Genial. El padre Luis Toro comienza su análisis Sí. con Apocalipsis 22.16. donde se menciona a Jesús hablando a las iglesias, Entiendo. a simple vista. Esto podría interpretarse como un apoyo a la idea de múltiples iglesias. Sí, entiendo esa interpretación. Eso- Parece bastante directa, ¿no crees? Exactamente. Sí. Pero aquí es donde el padre Luis Toro nos invita a profundizar. Ajá. Nos recuerda que este versículo debe entenderse en contexto. Por ejemplo, Apocalipsis 1.4 habla de las 7 iglesias de Asia. Ya. ¿Te das cuenta cómo el número 7 aparece de nuevo? Que tienes razón. ¿Eh? Nunca lo había pensado de esa manera. Interesante, ¿verdad? ¿Es verdad? ¿Y qué significado le da el padre Luis Toro? Sí, sí. Al número 7 en este caso, Exacto. para el padre Luis Toro. Sí. El 7 en Apocalipsis simboliza la perfección y la completitud. Es como si el número mismo nos estuviera diciendo que no hay necesidad de más iglesias, Ya veo. porque la iglesia fundada por Cristo ya es perfecta Entiendo. y contiene todo lo necesario para la salvación. Es una perspectiva bastante interesante, ¿verdad? ¿Podrías darnos un ejemplo Claro. de cómo el padre Luis Toro utiliza otros pasajes bíblicos para apoyar esta idea Sí, de una sola iglesia completa? por supuesto. Perfecto. Fíjate en Efesios 1.22, A ver. donde se describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo Ajá. y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ya. Para el padre Luis Toro, este pasaje refuerza la idea Sí. de que la iglesia es una entidad única e indivisible, Entiendo. que contiene la plenitud de la gracia de Dios. Ahora que lo mencionas, Sí. recuerdo la enseñanza de Mateo 16.18, Ajá. donde Jesús le dice a Pedro, y eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Exacto. ¿Ves alguna conexión entre este pasaje y la interpretación del padre Luis Toro? Absolutamente. Wow. El padre Luis Toro argumenta Sí. que en Mateo 16.18 Jesús está enfatizando la singularidad de la iglesia Entiendo. al usar el posesivo mi iglesia. Claro. Y no solo eso, Ajá. también le da a Pedro las llaves del reino de los cielos, simbolizando la autoridad de la iglesia Ya veo. y el poder para abrir las puertas de la salvación. Es cierto. Ah, La palabra mí en este pasaje es crucial totalmente. para entender la enseñanza del padre Luis Toro. Es como si Jesús estuviera diciendo Ajá, que hay una sola iglesia que le pertenece exacto. y que tiene una autoridad única. Es una buena interpretación. Pero si esto es así, Sí, ¿cómo explica el padre Luis Toro la mención de 7 iglesias en Apocalipsis? buena pregunta. Si no son iglesias separadas, Claro. ¿qué representan? Para el padre Luis Toro, Sí, sí. estas 7 iglesias no son denominaciones diferentes, Ya, sino más bien representan la expansión de la única iglesia verdadera entiendo. en diferentes comunidades o regiones. Ya veo. Piénsalo como una familia Ajá. que hereda una gran propiedad de sus padres. Sí, Cada hijo recibe una parte separada, entiendo. pero la propiedad original era una sola. Es una analogía muy clara. ¿Verdad? Me ayuda a entender mejor lo que el padre Listoro quiere decir. Me alegro. Entonces, la idea es que existe una unidad fundamental en la iglesia, Sí, pero también una diversidad en la forma en que esa unidad se manifiesta en diferentes lugares. exactamente. Interesante. Y esta distinción nos lleva a un punto crucial Ajá. en la enseñanza del padre Luis Toro, Sí. el concepto de secta. Interesante. ¿Te has preguntado alguna vez? Sí, la verdad es que sí. ¿Qué quiere decir con ese término? A veces escucho esa palabra en contextos religiosos, Ajá, pero no estoy segura de entender completamente su significado. ya veo. ¿Podrías explicarnos cómo la define el padre Luis Toro? Claro que sí. Genial. Para el padre Luis Toro, Sí, una secta
Es un grupo que se ha separado Ajá. de la iglesia original fundada por Cristo, Ya veo. en este caso, la Iglesia Católica. Entiendo. Él argumenta que estas sectas no tienen la misma autoridad, Ajá. ni la plenitud de la verdad, Ya. que la iglesia descrita en la Biblia. Está de acuerdo. Entonces, para el padre Luis Toro, Sí. solo la Iglesia Católica conserva la plenitud de la verdad Así es. y la autoridad divina. Exacto. Es una postura bastante contundente, ¿no te parece? Y esta distinción entre la Iglesia y las sectas Ajá. lleva al padre Luis Toro a advertir Sí. sobre la influencia del diablo en el mundo. Interesante. Él cree que el diablo busca engañar a las personas Exacto. y a dejarlas de la verdadera iglesia. Es un tema que siempre me ha intrigado. Sí, para mí también. ¿Podrías contarnos un poco más Sí, por favor. sobre cómo el padre Luis Toro cree que el diablo lleva a cabo este engaño? Me encantaría. El padre Luis Toro argumenta que el diablo utiliza doctrinas de demonios que son propagadas a través de falsos profetas. Estas doctrinas, según él, Ajá. son ideas o creencias que se apartan de la verdadera fe Entiendo. y buscan confundir a las personas, Ya. alejándolas de la Iglesia Católica. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos de estas doctrinas de demonios que el padre Luis Toro menciona? Sí. Me imagino que son conceptos que van en contra de las enseñanzas centrales de la Iglesia Católica. Exactamente. Ya. El padre Luis Toro menciona, por ejemplo, Ajá. la negación de la presencia real de Cristo en la Eucaristía Entiendo. y el rechazo a la confesión. Ya veo. Como ejemplos de estas doctrinas de demonios, Claro. para él, estas ideas representan una desviación significativa Sí. de la verdad revelada por Dios a través de la Iglesia Católica, Es un tema muy complejo. ¿verdad? Y esto nos lleva a un punto crucial. Sí. ¿Cómo cree el padre Luis Toro Ajá. que los católicos deberían responder a estas doctrinas de demonios? Esa es una pregunta muy importante. ¿Era? Después de todo, Sí. si el diablo está tratando de engañarnos con estas ideas, Claro. debemos estar preparados para defendernos. Totalmente. ¿Qué nos puedes decir sobre la respuesta que propone el padre Luis Toro? Me encantaría saber. El padre Luis Toro hace un llamado a la acción bastante claro. Exhorta a los católicos a mantenerse firmes en su fe Entiendo. y a resistir la tentación de creer en estas doctrinas de demonios. Ya. Para él, no se trata solo de defender la propia fe, Ajá. sino también de ayudar a otros a encontrar el camino que él considera correcto. Es una postura que implica una gran responsabilidad para los católicos. Sin duda. Y me imagino que el padre Luis Toro debe ofrecer algunas herramientas o estrategias Claro. para llevar a cabo esta misión de defender la fe Sí, y guiar a otros hacia la verdad. así es. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? El padre Luis Toro cita un pasaje de la Biblia, Ajá. 2 Timoteo 2.24-26, donde se anima a los cristianos a corregir a aquellos que difunden falsas enseñanzas. Él interpreta esto como un llamado a la evangelización Ya. y a la corrección fraterna, Claro. siempre con el objetivo de guiar a las personas hacia la Iglesia Católica, Entiendo. que él considera la única iglesia verdadera, Es una perspectiva que nos invita a reflexionar ¿verdad? sobre la importancia de conocer a fondo nuestra fe Sí. y estar preparados para dialogar con aquellos que tienen ideas diferentes. Exacto. Y todo esto se basa en la convicción Claro. de que la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera, Así es. con la plenitud de la verdad y la autoridad divina. Totalmente. Y este punto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Así. ¿Cómo impacta esta enseñanza Ajá. sobre la unidad de la Iglesia Sí. y la autoridad de la Iglesia Católica? Entiendo. Nuestra visión del diálogo interreligioso Ya. y la búsqueda de la verdad. Es una pregunta que sin duda nos deja con mucho que reflexionar. Sin duda. Y con esto concluimos la primera parte de nuestra inmersión Muy bien. en la enseñanza del padre Luis Toro. Genial. En la próxima parte continuaremos explorando sus argumentos Estupendo. y profundizaremos en las implicaciones de sus ideas para los católicos de hoy. Nos vemos en la segunda parte. Hasta la próxima. Retomando nuestra conversación sobre la enseñanza del padre Luis Toro, recordemos que él argumenta que el término iglesias en Apocalipsis se refiere a comunidades locales de la misma iglesia, no a denominaciones separadas. Es un punto clave para entender su argumento si no se trata de diferentes iglesias. ¿Cómo explica el padre Luis Toro que el libro de Apocalipsis se dirija a las iglesias en Asia? ¿Acaso no contradice su propia postura? Para comprender su punto, el padre Luis Toro utiliza una analogía bastante interesante. Compara la iglesia con una familia que hereda una propiedad de sus padres. Cada hijo recibe una parte diferente,
pero la propiedad original era una sola. Entiendo, es como si la iglesia se expandiera a diferentes regiones, pero manteniendo su unidad original como si las diferentes comunidades fueran ramas de un mismo árbol. Exactamente. Y lo fascinante es que el padre Luis Toro no se basa solo en analogías, encuentra evidencia bíblica para respaldar esta idea. Por ejemplo, cita Hechos 16.4, donde los apóstoles entregan decretos a las iglesias. ¿Y cómo interpreta este pasaje? El padre Luis Toro argumenta que este pasaje demuestra que la iglesia primitiva tenía autoridad sobre múltiples comunidades, pero seguía siendo una sola entidad. Es decir, que la unidad de la iglesia no excluye la existencia de múltiples comunidades locales. Es interesante cómo el padre Luis Toro conecta diferentes pasajes bíblicos para construir su argumento. Y hablando de términos bíblicos, me gustaría volver al concepto de secta. ¿Recuerdas que en la primera parte lo mencionamos? ¿Podría recordarnos cómo lo usa el padre Luis Toro en su enseñanza? Claro que sí. El padre Luis Toro usa secta para referirse a los grupos que se han separado de la Iglesia Católica. Para él, la Iglesia Católica es la única iglesia fundada por Cristo y las demás denominaciones se consideran sectas porque se han alejado de la verdad original. Es una postura que puede sonar un poco fuerte para algunos, especialmente en el mundo actual, donde se busca el diálogo interreligioso. Sí, entiendo tu punto, pero para el padre Luis Toro esta distinción es crucial. Él afirma que estas sectas no tienen la misma autoridad ni la plenitud de la verdad que la iglesia original. Y esto lo lleva a un tema que puede resultar un poco inquietante, la influencia del diablo en el mundo. Es un tema que siempre me ha generado curiosidad. ¿Cómo cree el padre Luis Toro que el diablo busca alejar a la gente de la verdadera iglesia? El padre Luis Toro argumenta que el diablo utiliza doctrinas de demonios para engañar a las personas. Estas doctrinas de demonios son ideas o creencias que se disfrazan de verdad, pero que en realidad se apartan de la fe verdadera. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de estas doctrinas de demonios? Por supuesto, el padre Luis Toro menciona específicamente la negación de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. También menciona el rechazo a la confesión para él. Estas doctrinas son ejemplos claros de cómo el diablo busca distorsionar la verdad y alejar a las personas de la Iglesia Católica. Es interesante cómo el padre Luis Toro relaciona estas doctrinas con la acción del diablo. Y esto me lleva a preguntarme, ¿cómo cree que los católicos deberían responder ante estas doctrinas de demonios? El padre Luis Toro hace un llamado a la acción muy claro, exhorta a los católicos a ser firmes en su fe y a resistir la tentación de creer en estas doctrinas de demonios. Para él, no se trata solo de defender la propia fe, sino de ser testigos de la verdad y guiar a otros hacia ella. ¿Y cómo propone que los católicos lleven a cabo esta misión? ¿Qué estrategias o herramientas nos ofrece? El padre Luis Toro nos recuerda la importancia de la evangelización y la corrección fraterna. Cita un pasaje de la Biblia 2 Timoteo 2.24-26, donde se anima a los cristianos a corregir a aquellos que difunden falsas enseñanzas. Para el padre Luis Toro, este pasaje es un llamado a dialogar con aquellos que se han apartado de la fe verdadera, con el objetivo de guiarlos de regreso a la Iglesia Católica. Es un llamado a la acción que implica un gran compromiso por parte de los católicos. Pero también me genera algunas dudas. ¿Cómo podemos llevar a cabo esta corrección fraterna sin caer en la arrogancia o la imposición? Es una pregunta muy válida y aquí es donde entra en juego la importancia de la caridad y el respeto. El padre Luis Toro no nos está llamando a imponer nuestra fe, sino a compartirla con amor y humildad. Entiendo, se trata de tender puentes de diálogo y de buscar la verdad juntos, siempre con el objetivo de guiar a las personas hacia la plenitud de la fe en la Iglesia Católica. Exactamente, y este punto nos lleva a una reflexión aún más profunda si la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera. ¿Cómo debemos relacionarnos con las demás denominaciones cristianas? ¿Qué lugar ocupa el diálogo interreligioso en la visión del padre Luis Toro? Son preguntas complejas que requieren un análisis cuidadoso. Y con esto concluimos la segunda parte de nuestra inmersión en la enseñanza del padre Luis Toro. En la próxima parte exploraremos estas preguntas y profundizaremos en las implicaciones de su visión para los católicos de hoy. Los esperamos en la tercera parte para continuar con este apasionante viaje de descubrimiento. Retomando nuestra inmersión en la enseñanza del padre Luis Toro, recordemos su firme convicción de que la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera fundada por Cristo. Sin una perspectiva que sin duda genera debate en esta parte final de nuestra inmersión, me gustaría explorar las implicaciones de esta enseñanza para los católicos de hoy. ¿Cómo afecta esta visión de la Iglesia a la relación con otras denominaciones cristianas? El padre Luis Toro no se detiene en su crítica a las denominaciones que se han separado de la Iglesia Católica, las llama sectas, y argumenta que no poseen la plenitud de la verdad ni la autoridad divina. Es una postura que puede parecer exclusivista para algunos, especialmente en un mundo que valora tanto el diálogo interreligioso. ¿Qué dice el padre Luis Toro sobre el diálogo con otras religiones? Si bien el padre Luis Toro reconoce la importancia del diálogo y la búsqueda de la verdad, lo hace desde una perspectiva muy particular.
Para él, el diálogo interreligioso no se trata de un intercambio de ideas en igualdad de condiciones, sino más bien de un camino para mostrar la verdad de la Iglesia Católica a otras personas. Su objetivo final es guiarlas hacia la que él considera la única Iglesia verdadera. Entiendo. Entonces, desde la perspectiva del padre Luis Toro, el diálogo interreligioso sería una forma de evangelización, ¿no? Un intento de mostrar a los demás la verdad que, según él, solo se encuentra en la Iglesia Católica. Exactamente. Y esa postura se basa en su interpretación de pasajes bíblicos como 2 Timoteo 2.24-26, donde se anima a los cristianos a corregir a aquellos que difunden falsas enseñanzas. Para el padre Luis Toro, este es un mandato que los católicos deben cumplir, buscando siempre la conversión de aquellos que se han apartado de la verdadera fe. Es una visión que sin duda genera controversia en el contexto del cristianismo moderno, donde se busca cada vez más el diálogo interreligioso y el respeto a la diversidad de creencias. ¿Cómo podemos conciliar la enseñanza del padre Luis Toro con la realidad de un mundo donde conviven diferentes religiones y cada persona tiene derecho a elegir su propio camino espiritual? Es una pregunta compleja y desafiante. Quizás la clave está en encontrar un equilibrio entre la fidelidad a las propias convicciones y el respeto al camino espiritual de los demás. El padre Luis Toro nos llama a ser testigos de la verdad, pero también nos recuerda la importancia de la caridad y la humildad en el diálogo interreligioso. Es un desafío para los católicos de hoy ser fieles a las enseñanzas de la Iglesia, pero al mismo tiempo ser respetuosos con aquellos que tienen creencias diferentes, que nos puede ayudar a navegar en este complejo panorama religioso. Creo que la clave está en la formación y el estudio. Cuanto más conozcamos nuestra propia fe, más preparados estaremos para dialogar con los demás. Y en este diálogo la caridad y la humildad deben ser nuestras guías. Recordemos que cada persona tiene su propia historia y su propio camino espiritual. Sin duda, esta inmersión en la enseñanza del padre Luis Toro nos ha dejado con muchas preguntas y reflexiones. La visión de una sola iglesia verdadera con autoridad exclusiva puede ser inspiradora para algunos, pero también excluyente para otros. ¿Qué mensaje final podemos ofrecer a nuestros oyentes? Y invito a todos a seguir explorando las Escrituras, a profundizar en nuestra comprensión de la fe y a buscar el diálogo con respeto y apertura. Recordemos que la búsqueda de la verdad es un camino que recorremos juntos, y en este camino la caridad y la humildad son nuestras mejores compañeras. Y con esto, queridos oyentes, concluimos nuestra inmersión en el concepto de iglesia, según la enseñanza del padre Luis Toro. Esperamos que esta exploración les haya brindado nuevas perspectivas y les anime a continuar su propio camino de búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.